Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes, porque vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro, les va a picar la curiosidad hasta el último segundo. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, sí, esa actriz turca que nos ha robado el corazón con su talento y su belleza. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa de ella, no, señor. Vamos a desentrañar un misterio que rodea su vida, un enigma que ha mantenido a muchos de nosotros con la boca abierta. Se trata de una despedida de trabajo, o quizás de una despedida de amor. Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a intentar resolver este enigma juntos. Y antes de que nos lancemos de lleno en este misterio, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse al canal. Es completamente gratis, solo tienen que darle clic al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que ya saben, un pequeño gesto que a nosotros nos ayuda muchísimo y a ustedes les asegura contenido fresco y fascinante cada semana. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Demet Özdemir es una de esas estrellas que brillan con luz propia. La hemos visto en producciones que han conquistado audiencias a nivel mundial, dramas que nos han hecho llorar, reír y suspirar. Su talento para meterse en la piel de sus personajes es innegable y su carisma, bueno, eso ya es otra historia. Pero últimamente ha habido ciertos movimientos en su vida, ciertos silencios, ciertas publicaciones que nos han hecho preguntarnos qué está pasando. Y es que seamos sinceros, cuando una figura pública de su talla, con una carrera tan ascendente, de repente parece tomar un respiro, o cambia de rumbo, las especulaciones no se hacen esperar. Empecemos por la hipótesis de la despedida de trabajo. Demet ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios ha participado en proyectos muy ambiciosos, y ha demostrado una versatilidad impresionante. Ha interpretado roles protagónicos en series que se han convertido en verdaderos fenómenos, como Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman fue explosiva y catapultó a ambos a la fama internacional. Luego vino Doğduğun Kaderindir, un drama más intenso y emotivo que demostró su madurez actoral. Y más recientemente la hemos visto en producciones que confirman su estatus de estrella. Entonces, ¿por qué una pausa? Una despedida de trabajo podría significar muchas cosas. Podría ser una decisión estratégica para tomarse un tiempo de descanso, para recargar energías, para reflexionar sobre su carrera y elegir proyectos futuros que realmente la apasionen y la desafíen. A veces el ritmo frenético de las producciones televisivas puede ser agotador, y es natural que un artista necesite un respiro para no quemarse. Piensen en ello, Demet ha estado bajo los reflectores durante años, con horarios de rodaje extenuantes, viajes constantes, y la presión de mantener un nivel de excelencia. Un descanso podría ser justo lo que necesita para experimentar, para formarse en nuevas áreas, quizás para explorar el cine, o incluso incursionar en el teatro. Podría estar planeando un regreso triunfal con un proyecto completamente diferente, algo que rompa moldes y la posicione en una nueva etapa de su carrera. A veces las carreras de los actores se parecen a una montaña rusa, con altos y bajos, y estas pausas estratégicas son cruciales para el crecimiento a largo plazo. Podría estar buscando roles más complejos, personajes que le permitan explorar facetas distintas de su arte, algo que vaya más allá de lo que ya ha demostrado, por muy brillante que sea. Es una industria muy competitiva, y mantenerse relevante requiere una constante reinvención. Pero, ¿qué nos lleva a pensar en una despedida de amor? Aquí es donde la cosa se pone más personal y, por supuesto, debemos ser respetuosos, pero también es innegable que la vida personal de las estrellas a menudo se entrelaza con su imagen pública. Demet, como muchas otras celebridades, ha tenido sus relaciones sentimentales bajo el escrutinio público. Hemos sido testigos de momentos de felicidad, de rumores y a veces de decepciones. Si esta supuesta despedida estuviera ligada al amor, ¿qué podría implicar? Podría significar que ha decidido alejarse de una relación que ya no le aporta, que la está desgastando, o simplemente que ha llegado a un punto en el que prefiere priorizar su bienestar emocional. A veces las relaciones, por más que queramos que funcionen, simplemente no dan para más, y la decisión de ponerles fin, aunque dolorosa, es necesaria para poder seguir adelante. Y cuando una persona está pasando por una ruptura, es muy común que busque un espacio, un tiempo para sanar, para reencontrarse consigo misma. Este tiempo de reflexión, de soledad, de búsqueda interior, podría manifestarse como una especie de despedida temporal del ojo público, o de ciertos compromisos.
Pensemos en las relaciones públicas, son particularmente difíciles. La presión de los medios, las expectativas de los fans, todo puede añadir una carga extra a una relación ya de por sí complicada. Si Demet estuviera atravesando un momento difícil en este ámbito, es completamente comprensible que quisiera poner distancia, que necesitara un tiempo para procesar sus emociones y tomar decisiones importantes sobre su vida sentimental. Podría ser un periodo de autodescubrimiento, de poner sus necesidades por encima de todo. El amor, como la carrera, también requiere cuidado y atención, y a veces, la mejor manera de honrar ese aspecto de la vida es tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente queremos y necesitamos. Y aquí viene la parte intrigante. ¿Y si fuera ambas cosas? ¿Y si la supuesta despedida fuera una confluencia de circunstancias? Quizás una etapa laboral que ha llegado a su fin, y al mismo tiempo una reevaluación de su vida personal. A veces los ciclos se cierran al mismo tiempo y nos encontramos en un punto de inflexión donde todo parece cambiar a nuestro alrededor. Una pausa en la carrera puede ser el momento perfecto para abordar cuestiones personales, o viceversa, una decisión importante en la vida personal puede influir en las elecciones profesionales. Imaginen esto, Demet termina un proyecto muy exigente y justo en ese momento se da cuenta de que necesita un cambio, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Podría estar buscando un equilibrio entre su vida profesional y su vida privada, algo que muchas mujeres y hombres luchan por conseguir. Tal vez ha decidido que necesita dedicar más tiempo a sí misma, a sus seres queridos, a sus pasiones fuera de la actuación. Esta búsqueda de equilibrio podría llevarla a tomarse un tiempo de ambas facetas de su vida, resultando en una pausa que muchos interpretan como una despedida. La clave de este misterio, creo yo, reside en la interpretación de la palabra despedida. No tiene por qué ser un adiós definitivo. Puede ser un hasta luego, un hasta pronto, un reajuste, una pausa estratégica. La vida de una persona, y más aún la de una figura pública, está llena de matices, de cambios, de evoluciones. Lo que para nosotros puede parecer una abrupta interrupción, para ella podría ser un paso necesario en su camino. ¿Qué nos dice su comportamiento reciente? Si hemos visto publicaciones en redes sociales que sugieren introspección, viajes solitarios, o la compañía de amigos cercanos en lugar de parejas o colegas, esto podría inclinar la balanza hacia una pausa más personal. Si por el contrario hay rumores sobre nuevos proyectos en el horizonte, o encuentros con productores o directores, esto apuntaría más a una estrategia profesional. Lo cierto es que Demet es una persona privada, y aunque comparta momentos de su vida, siempre hay un velo de misterio, y eso es parte de su encanto, ¿no creen? La belleza de estos misterios es que nos invitan a reflexionar. Nos recuerdan que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias luchas, sus propios anhelos, sus propias decisiones. Y en el caso de Demet, su talento es tan grande y su presencia tan cautivadora, que cualquier movimiento en su vida profesional o personal genera un gran interés. Lo importante aquí es recordar que, sea cual sea la razón, su trayectoria nos ha brindado momentos inolvidables, y estoy segura de que lo que venga será igual de emocionante. El arte, la vida, son un proceso constante de cambio y crecimiento. Y Demet Özdemir, con su talento y su resiliencia, seguramente está viviendo un momento crucial de esa evolución. Entonces, ¿despedida de trabajo o de amor? La respuesta, como suele suceder en la vida, probablemente sea una compleja mezcla de ambas, o quizás algo completamente inesperado que aún no hemos descubierto. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándola, desearle lo mejor en sus decisiones, y estar atentos a su próximo movimiento. Porque una cosa es segura, cuando Demet Özdemir decide regresar, lo hará con una fuerza renovada y proyectos que nos volverán a cautivar. El misterio sigue ahí flotando en el aire, invitándonos a seguir observando, a seguir especulando, pero sobre todo, a seguir admirando su talento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el enigma de Demet Özdemir. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. Hemos intentado desentrañar las posibles razones detrás de cualquier pausa que pueda estar tomando, ya sea por su carrera o por su vida personal, o una combinación de ambas. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que se trata más de un tema profesional o personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran pulgar arriba, eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese The Method de Mir y los misterios de Hollywood. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.